Continuamos con más información, esta vez con la información internacional, sobre todo con lo que tiene que ver con el acuerdo firmado por Israel y el grupo terrorista Hamas. ¿Qué va a pasar con el grupo terrorista, si va a haber desarme o no? Para hablar de esto, un gran especialista, Alberto Ruscoliquier con nosotros. Albert, bienvenido. ¿Qué tal, Santiago? Muchas gracias por la invitación. Bueno, efectivamente, tu apertura es correcta, porque si bien es cierto que el plan del presidente Trump, que fue, por supuesto, aprobado oficialmente por Hamas y también por prácticamente la totalidad de los países islámicos, excepto Irán, por supuesto, estuvieron de acuerdo con ese plan de 21 puntos originales que quedaron en 20 puntos. El alto el fuego, en teoría, comenzó el 10 de octubre, o sea, hace prácticamente 2 semanas aproximadamente, todavía no es eso, pero bueno, hubo un incidente este fin de semana en el cual murieron 2 soldados israelíes porque desde un túnel emergieron terroristas de Hamas y dispararon un RPG, que son unas granadas que están propulsadas por cohetes, que provocó la muerte de 2 soldados del Estado de Israel que estaban operando una retroexcavadora, y esto, bueno, provocó también una contestación por parte de la Fuerza de Defensa de Israel, habiendo efectuado esta represalia. La verdad que Israel, una parte de las autoridades de Israel querían seguir adelante con el operativo militar. El presidente norteamericano Trump dijo que se abstengan de, más allá de repeler puntualmente esta acción, pero que no se vuelva a la situación previa al acuerdo para Claro. que el acuerdo pueda seguir su curso. El presidente Trump dijo, y lo cito textualmente en el día de hoy, que en realidad eso no fue un ataque de Hamas, sino fueron algunos elementos que están disconformes con la actitud del desarme. Sea como fuere, esto por supuesto es un comentario más por la galería, pero yo personalmente coincido con el tema en el sentido de que Israel debe abstenerse, porque ¿cuál es el valor a preservar, Santiago? Que esta mínima alto el fuego, esta mínima posibilidad de caminar a un episodio nuevo para que pueda eventualmente cambiar un poco ciertos aspectos de Medio Oriente, son el aspecto más importante a mantener. Creo Claro. que incluso Irán, también fogoneando también este ataque de Hamas, también quiere conspirar para que este acuerdo del presidente Trump se caiga. Irán no firmó, de hecho no está de acuerdo en absoluto, y también muchos elementos dentro de la parte militar del Hamas no están de acuerdo, a pesar que las autoridades políticas finalmente aceptaron por presiones, por supuesto, de países islámicos, y Estados Unidos consiguió también reunificar esa postura unánime de los países islámicos para que empiece a caminar con ese nuevo acuerdo. Simplemente te quiero comentar algunas contradicciones, o entre varias, por supuesto, que por ejemplo del 22 al 29 de agosto del año 2025, o sea, antes del plan de Trump, hubo una reunión de 150 imanes clérigos islámicos que se reunieron con el auspicio de Qatar y de Turquía, se reunieron directamente en Turquía para alentar a Hamas que no se desarme, que siga adelante con la guerra y que trate de destruir el Estado de Israel. Si bien es cierto que esto fue anterior, pero fue en agosto, habla de la postura un poco estrambótica que tiene, porque fíjate vos que el acuerdo del presidente Trump implica que hay países garantes de este alto el fuego y del acuerdo. ¿Cuáles son? Estados Unidos, Qatar y Turquía y Egipto, pero Qatar y Turquía fueron los patrocinadores de esta reunión de clérigos islámicos fundamentalistas para que jamás no se desarme. Sea como fuere, la verdad es que yo creo que hay, por supuesto, no quedó claro todavía, Santiago, si Claro. jamás se va a desarmar. Ahí, Es una Albert, verdad. queda claro que una cuestión es desarmar y otra es armar. Porque también te quería preguntar eso, ¿quién provee de armamento al grupo terrorista Hamas? Porque en algún momento se habló de Qatar, en otro momento se habló de que hasta podría estar China o Rusia tras esos armamentos. En los puntos de conflicto siempre hay una oportunidad de venta. Por más que haya un desarme, ¿podrían abastecerlo de más armas a Hamas o cómo se va a manejar ese tema? Bueno, vos siempre te caracterizás por hacer la pregunta más difícil, Santiago, pero es la más correcta tu observación. Porque hay que ver que si bien es cierto que en la Franja de Gaza, previo al 7 de octubre, la pregunta es, ¿cómo entró el armamento? Bueno, el armamento entró básicamente desde Egipto, porque Egipto tiene un paso que comunica Egipto con la Franja de Gaza. El armamento
también una parte se pudo haber fabricado utilizando elementos de construcción que entraban desde Israel, pero básicamente contrabandeando por Egipto. Ahora bien, si bien es cierto que ahora las fronteras están totalmente vigiladas enormemente, la verdad es que a no ser que Egipto permitiera, que yo no creo, no por lo menos en teoría, la entrada de armamento, la posibilidad de acceder físicamente al armamento sería prácticamente inaccesible para el movimiento terrorista Hamas. Y en ese entendimiento ellos que no quieren desarmarse. Y luego empezaron a decir, bueno, vamos a conservar las armas defensivas. ¿Y qué son las armas defensivas? ¿Cuál es el calibre del arma defensiva? Claro. La verdad es que Hamas no quiere desarmarse. Y otro tema que es fundamental, hay que destruir toda la infraestructura subterránea de túneles, que es un complejo enorme prácticamente de una ciudad. Una parte fue destruida por el ejército de Israel, pero una gran parte todavía sigue en pie. Y esto va a haber que hacerlo porque no hay posibilidad de que, la verdad, ¿qué posibilidad puede tener este acuerdo que llega a buen puerto si jamás no se desarma? Si la infraestructura de los túneles no se destruye y si en definitiva siguen estos eventualmente enfrentamientos esporádicos, también corre el riesgo eventualmente de que esto prácticamente vaya desbarrancando. Claro. Recordemos que los acuerdos de Oslo en 1993 fueron firmados por Yasser Arafat y finalmente los acontecimientos políticos desbarrancaron el acuerdo de Oslo. No quiero decir que es totalmente comparable, pero lo que sí es comparable, que hay sectores fundamentalistas, no digo todos, pero el sector fundamentalista, terrorista, islámico, no está de acuerdo con la entrega del armamento, no está de acuerdo con sacar a Hamas del poder y lo que quieren es la destrucción del Estado de Israel. Pues en ese plano creo que Israel se abstenga de seguir incrementando la ofensiva militar, obedeciendo un poco a la opinión que tiene Trump, con la cual yo coincido, hay que seguir tratando de preservar el mejor objetivo, que es tratar finalmente de no dar los elementos para que esta guerra nuevamente vuelva a iniciarse. Claro. Porque la verdad, para sectores ultra fanáticos, lo mejor sería que Israel nuevamente, en un ataque enorme, volviera a atacar dentro de la franja de Gaza. Recordemos que, en definitiva, hay que intentar. No es un plan perfecto, como te lo dije. Tiene muchos errores, hay muchas dudas, pero hay que tratar de caminar y por lo menos agotar la expectativa si se puede poner en pie o no. Muy cortito, Albert, ¿qué pasa con los hutíes y con la posibilidad de que Yemen reciba armamentos mucho más abiertos, muy difícil esa frontera del Golfo de Adén y luego a través del mismísimo desierto? Bien, la verdad que aquí hay un tema pendiente porque al 7 de octubre del 2023 no se llegó solo por Hamas. Por supuesto, Hamas fue la punta de lanza, pero alguien manejó también esta lanza, que fue el Estado teocrático de Irán. Irán es el que provee de armamento, por supuesto, a Yemen. Y en Yemen, los hutíes, que son estos chiitas que prácticamente destrozaron el Yemen, uno de los países más pobres del mundo, que controlan una parte importante del Yemen, siguen recibiendo armamento de Irán. Y te voy a decir algo muy duro, Santiago, pero es un hecho de observación. Si a Irán no se le corta la cabeza desde el punto de vista militar, la posibilidad de que Yemen siga sus ataques va a continuar. ¿Por qué? Porque en definitiva, ¿quién arma a Yemen? Yemen no fabrica ningún tipo de armamento. Los armamentos se los provee Irán. Porque Irán sigue con la lucha contra Occidente. Irán no firmó el tratado de acuerdo de Trump. Irán se retiró hace pocos días, dice, ahora nos hemos retirado del tratado de proliferación nuclear, no nos sentimos más obligados porque las Naciones Unidas nos han extendido las sanciones, entonces vamos a seguir con nuestro proyecto nuclear. Proyecto nuclear que sigue adelante. Irán desmarcándose del mundo mínimamente razonable, proveyendo de armamento a los terroristas del Yemen. Fíjate vos que en estos días hundieron un barco, creo que ayer, hoy se publicó la noticia, que los tripulantes que no tenían nada que ver con Israel, que los tripulantes tuvieron que abandonar el barco. La pregunta es, ¿hasta cuándo se va a tolerar que estos terroristas de los hutíes, alimentados por dinero y por armamento de Irán, sigan extorsionando a una gran parte del mundo e impidiendo el paso comercial de las embarcaciones? También esta es otra tarea pendiente que hay que limpiar y que en algún momento va a tener que hacerse. Mucho mejor que sea antes que demasiado tarde. Sin duda, Albert, gracias por estar con nosotros.